Si tú eres de los que van con el doctor y aunque el doctor te está diciendo, oye, traes colesterol y es malo, le vas a debatir que el colesterol es bueno porque te genera un sentimiento de felicidad y vas a tratar de defender al colesterol frente a alguien que te está demostrando con números que estás mal. Yo mejor te diría que disfrutes tu miércoles 8 de la noche, ve a cenar, disfruta tu familia y no estés aquí. Porque algunos de los datos que voy a dar son buenos, pero otros pueden incomodarte, sobre todo si tú en tu ánimo eres de los que quieres, en tu afán por no ver la realidad, defender al colesterol. Estás hablando de los países más exitosos del mundo, los países en donde, pues dirías, quisiera llevar a mi familia, quisiera que mis hijos crecieran en Suecia, Finlandia, Dinamarca, en Holanda, en Islandia, en Estados Unidos, en Canadá, que es el país más libre de América. Es muy interesante. Por cierto, de América Latina, Chile es el país que mejor la está haciendo. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para aprender, desaprender, compartir y transformarnos juntos. Esta noche, en nuestra temporada número 11 y el episodio 140, vamos a hablar con Rodrigo Coutinho, que ahorita lo voy a presentar. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Grow Together, como siempre, temas, bueno, creo que ya le dimos la vuelta a todo el mundo bursátil y financiero con ustedes, y pues aquí seguimos. Buenísimo, Rodrigo, bienvenido nuevamente, la verdad es que estamos muy contentos que estés acá con nosotros. Y queridos amigos, les decía episodio 140, el día de hoy vamos a hablar sobre México económico, un análisis financiero y económico de los últimos años. Sin duda, un tema bien interesante y bueno, darle las gracias a todas las personas que están conectadas. La verdad, Rodrigo, muy contento porque pues aquí ya tenemos un montón de gente. Mira, ya a las 8 en punto ya nos ponían aquí, te estamos esperando. Oye, dejen su like, no les cuesta y tenemos mucha porra aquí con la gente que está conectada. Entonces, gracias a todos los que se han podido conectar y un gustazo tenerlos nuevamente, Grow Together MX. Bienvenido, Rodrigo. Y bueno, para quienes no conocen a Rodrigo Coutinho, déjenme se los presento muy rápido. Rodrigo es licenciado en finanzas por el Texas A&M University en los Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en materia financiera y bursátil en la Universidad de Yale y actualmente es empresario, escritor y es un impulsor incansable de la cultura bursátil y ha trabajado tanto en Estados Unidos como en América Latina. Ha dado cientos de conferencias para muchas personas sobre finanzas personales, inversión en bolsa, y ha escrito 3 libros, 4 ya, 4 libros, que es Investor Coach, Money Coach, Business Coach y el último Trader Coach, que seguramente vamos a platicar un poco acerca de esta jornada de Rodrigo como escritor. Hemos tenido la oportunidad, tanto un servidor como Juan, que ya no tarda por ahí en conectarse, como muchos amigos con quienes hemos conversado las enseñanzas con el buen Rodrigo, pues de poder conectar con estos aprendizajes que te ha dejado tal cual, mi querido Rod, toda esta agenda financiera y bursátil. Y pues nada, bienvenido. Creo que el día de hoy traemos para hablar de un montón de data. Y pues yo le diría a todos los que están conectados, tomen todas las notas porque seguramente de aquí podrán obtener insights importantes para la toma de decisiones que harán en los próximos meses o semanas con respecto a sus inversiones. Pues bienvenido, Rodrigo. No, pues muchas gracias, Héctor. Y miren, todos los que están aquí conectados, va a ser una bomba de datos y de información. Y déjenme decirles una cosa, yo creo que los datos macroeconómicos, financieros, bursátiles de un país, se les quita lo aburrido cuando tu lana depende de ello. Entonces, yo lo voy a analizar desde el punto de vista profesional de mi área de expertise, que es el área financiera, parte económica y sobre todo bursátil. Vaya, yo he dedicado toda mi vida tanto al estudio en materia educativa, en toda mi formación profesional, como también en toda mi carrera profesional en laborar en instituciones financieras, casas de bolsa,
escrito solamente del área financiera. Entonces yo creo que esa es mi área de profesión. Y yo le digo a la gente que estos datos, cuando de ellos depende tu cartera y cuando eres inversionista y cuando tienes inversiones indizadas en determinados países, pues vale la pena saber cómo están esos países, porque tu lana va a crecer dependiendo de cómo sea el desempeño económico financiero del país en el que inviertes. Y muchas veces, Juan, seguro, y tú, Héctor, también han escuchado y hemos platicado aquí con los dos acerca de invertir en países, las inversiones indizadas, y muchos de ustedes también seguramente han escuchado el término de fuga de capitales. Estas fugas de capitales, vaya, cuando un presidente de un país dice alguna tarugada o comete algún error o X, en cualquier país del mundo inmediatamente hay fugas de capitales. ¿Por qué? Porque nosotros como inversionistas sabemos que con 2 clics en nuestra casa de bolsa movemos dinero de China a Taiwán o de Taiwán a Estados Unidos, o podemos llevar dinero de México a Australia en cuestión de segundos. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado en donde los gobiernos del mundo tienen que entender que compiten con más de 250 países por capitales y que cuando tú espantas capitales, cuando tú haces las cosas mal, cuando tú, vaya, con que digas cualquier cosa que no le vaya a gustar al sector privado empresarial, capitales se fugan de manera impresionante y creo que son de los datos que vamos a estar hablando. Para los que están aquí, vamos a hablar de inflación, de deuda, de crecimiento, de tasas de interés, calificación crediticia de México. Vamos a hablar del presupuesto el próximo año. Vamos a hacer un análisis financiero bien hecho de cómo está México y vamos a presentar datos y más datos que vienen de diferentes fuentes, todas citadas, nada inventado por mí, nada dicho por mí. Aquí no estoy hablando yo, está hablando toda la cantidad de gente que se encuentra de manera intelectual atrás de la elaboración y recopilación de lo que son datos económicos que se entregan a través de diferentes instituciones, ¿vale? Correcto, Rod, correcto. Me parece muy bien. Y fíjate que además esta óptica, digo, mucho tiempo de experiencia, pues les te ha tocado verla desde Estados Unidos. Entonces, a mí me gusta mucho porque al final, pues visto desde fuera, seguramente hay como muchos, déjame decirlo, paradigmas o juicios preconcebidos que eventualmente pueden mover el punto de vista hacia algún lado. Y esta óptica que tú tienes desde fuera del país, pues obviamente que nos va a dejar una pauta de data bien interesante. Pues yo ya tengo aquí la libreta puesta para tomar todas las notas, mi Rob. Claro, porque al final viene el resumen y más te vale que esté bien resumido. Bueno, antes que nada, quiero hacer un breve resumen de algo de lo que he hablado mucho en mis libros y varios de los que me siguen, pues ustedes saben que yo soy libertario y yo tengo una firme creencia y es que los países más exitosos del mundo y el éxito económico y de desarrollo humano y de reducción de la pobreza de un país es la libertad económica. Esto está científicamente probado, esto no está sujeto a debate, esto cualquier economista libertario te lo va a demostrar con datos reales. Los países que impulsan la libertad económica son los países que prosperan. Es casi indebatible. Bajo 12 puntos. ¿Cuáles son los 12 puntos que se califican en el índice de libertad económica? Los derechos de la propiedad, la eficiencia judicial, la integridad del gobierno, la carga fiscal, sobre todo sobre el sector empresarial, el gasto de gobierno, la salud fiscal, la libertad para hacer negocios, la libertad para contratar y la libertad para ser trabajador, la libertad monetaria, la libertad de comercio, la libertad de inversiones y la libertad financiera. Estos 12 puntos que están viendo en pantalla y que acabo de nombrar son calificados por diferentes institutos del análisis de libertad económica y con ello nos dan una calificación para cada país que determina cómo se encuentra el país en libertad económica. En estos 12 rubros, ¿cuántos puntos sacas de 0 a 100? Y algo interesantísimo, Héctor, es que todos los países que califican alto en el índice de libertad económica son exitosos. ¿A qué me refiero con éxito? Para mí, éxito en un país es reducción de pobreza o niveles de pobreza muy bajos o extremadamente bajos, una clase media sólida,
movilidad social en las familias, crecimientos patrimoniales, desarrollo humano y demás. Observa la lista de los países libres y casi libres del mundo. El país más libre del mundo, Singapur, Suiza el segundo, Irlanda, Taiwán, Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Cuando tú reduces la corrupción, cuando tú garantizas los derechos de propiedad privada, cuando tú creas un sistema eficiente de impartición de justicia, cuando los impuestos son bajos para las empresas y las empresas pueden crecer y no nada más repartir en impuestos sus ganancias, cuando el gasto de gobierno es saludable, cuando los gobiernos no se endeudan, cuando hay libertad para hacer negocios, cuando abres rápido negocios y promueves la apertura de negocios, cuando haces que contratar trabajadores sea fácil para las empresas, cuando abres las puertas al libre comercio, a las inversiones y a que la gente pueda mover libremente su dinero dentro y fuera del país, ahí es cuando los países prosperan. Héctor, esto es bien interesante y yo siempre lo he dicho y lo he escrito en varios de mis libros. No existe un país que promueve la libertad económica y tiene altos niveles de pobreza o desigualdad, o es un país al que no te quisieras ir a vivir. Observa esto, Héctor. Alguno de estos países que están en pantalla, dices, es fracasado, no me quisiera ir a vivir a él, tiene altos niveles de pobreza o desigualdad o no le están haciendo. La verdad es que no. Estás hablando de los países más exitosos del mundo, los países en donde, pues dirías, quisiera llevar a mi familia, quisiera que mis hijos crecieran en Suecia, Finlandia, Dinamarca, en Holanda, en Islandia, en Estados Unidos, en Canadá, que es el país más libre de América. Es muy interesante. Por cierto, de América Latina, Chile es el país que mejor la está haciendo. Y al final vamos a hablar de qué países del mundo yo creo que la están haciendo bien. Claro que vamos a enfocar mucho el análisis a lo largo de esta sesión a hablar de México, el cual, por cierto, se encuentra en lugar número 61 en el índice de libertad económica. México no es un país libre, pero tampoco es un país reprimido o un país que se considere de baja libertad. Es dentro de la categoría moderadamente libre, está muy cerca en libertad con Guatemala, con Colombia, Indonesia, lo encontramos en ese lugar. Lamentablemente ha perdido un poquito de posiciones dentro del índice en los últimos años, pero ahí se encuentra. Y bueno, los peores del mundo, Héctor, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, y le llamamos los países represores o reprimidos, la gente reprimida, gobiernos represores. Y pues aquí prácticamente no vemos a ninguno exitoso, no vemos a ninguno con amplia libertad, con democracia, con crecimientos económicos que realmente reduzcan pobreza, incrementen PIB per cápita, mejoren bienestar en la población generalizada, de manera generalizada. Normalmente los países de izquierdas extremas, los países socialistas, comunistas, represores, dictaduras y demás, son los que caen aquí. Y bueno, son los países con más emigrantes, ¿no? Gente, tú sabes lo que ha pasado con venezolanos, ¿no? Con cubanos, o sea, es más, los mismos chinos. Los chinos sueñan con hacer dinero para poder salir de su país y llevarse a su familia fuera de China, que es un país sin libertades internamente. Pero bueno, eso es en cuanto a libertad económica se refiere. Ahora, Héctor, algo bien importante y antes, y esto es algo que les quiero decir a todos los que están escuchando, porque ya voy a entrar a la parte de datos. Aquí te estás presentando tú como paciente frente a un doctor y le estás llegando con tus estudios a que el doctor te diga qué tienes. Si tú eres de los que van con el doctor y aunque el doctor te está diciendo, oye, traes colesterol y es malo, le vas a debatir que el colesterol es bueno porque te genera un sentimiento de felicidad y vas a tratar de defender al colesterol frente a alguien que te está demostrando con números que estás mal. Yo mejor te diría que disfrutes tu miércoles 8 de la noche, ve a cenar, disfruta a tu familia y no estés aquí. Porque algunos de los datos que voy a dar son buenos, pero otros pueden incomodarte, sobre todo si tú en tu ánimo eres de los que quieres, en tu afán por no ver la realidad, defender al colesterol.
¿no? Entonces, por eso estoy poniendo esta imagen en pantalla, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a enseñar la radiografía de algunos datos económicos de este país que me están pidiendo analizar, que en este caso se llama México. Yo soy alguien de mayoría intelectual, o sea, yo manejo mis decisiones y creo en la mayoría intelectual. Yo no soy de preguntarle a la mayoría, sino de a la mayoría intelectual por lo que yo voy a requerir ayuda o asesoría en. Si yo fuera a requerir ayuda en pensar o en hacer algo relacionado con la medicina, pues la mayoría intelectual a la que deberíamos recibir un consenso y entender qué nos dice, pues es un grupo de médicos y especialistas. Si yo fuera a construir un centro aeroespacial, pues probablemente voy a hablar con astronautas e ingenieros en aeronáutica espacial para que me digan en dónde me conviene hacer mi parque aeroespacial para lanzar cohetes al espacio. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos acercamos a solicitar datos, tenemos que revisarlo con la mayoría intelectual, la gente que se dedica a ello. Por eso muchos de los datos que voy a proporcionar hoy justamente vienen de esto, vienen de una mayoría intelectual, que ¿quiénes son? Pues son economistas, son financieros, son gente del medio que recaba toda esta información para poder darnos datos duros, ¿no? Datos que van. Y quiero decir que no soy político, no me interesa la política, no me caen los políticos. O sea, en mi mente yo califico a los políticos latinoamericanos entre malos y terriblemente malos. O sea, si tú me dices, oye, yo no le aplaudo a nadie y creo que está mal mezclar economía y finanzas con política. Los gobernantes son administradores, son nuestros empleados. Desde este punto nosotros pagamos impuestos en el país en el que vivimos para que esta persona nos administre y nos administre bien, ¿no? Entonces, yo no soy ni de apoyar a tal partido en tal país o de creer que uno me va a sacar, no. Yo veo por mí y analizo mis datos y trabajo por lo que yo, pues, pienso que los datos y su desempeño pudiera demostrarnos. México en el índice de libertad económica, ¿cómo se encuentra? Dijimos en lugar 61 con una calificación 63. Vamos a hablar de en qué está bien y qué está mal antes de analizar internamente sus números. ¿En qué está bien? Y en México es una joya. En libertad de comercio, México tiene cantidad de tratados de libertad de comercio firmados. ¿Y tú sabes a quién se le debe eso, Héctor? Ojo, sí voy a mencionar a personajes políticos, ¿no? Como desde datos, desde mencionarlos ahora sí que los datos históricos. Héctor, ¿tú sabes gracias a quién tenemos en México o México tiene tantos tratados de libertad económica firmados de libre comercio? Según yo, Carlos Salinas de Gortari. En parte, y luego... Y después, según yo, también Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, fue Fox. No sé si te acuerdas, Héctor, que Fox se la pasó viajando. De hecho, sí. Iba con su esposa, Martita. ¿Te acuerdas que se la pasaba tomándose fotos por todos lados? Muchos lo criticaban y le decían que es que se la pasaba fuera de México y casi no estaba gobernando desde el país. Bueno, yo no lo criticaría tanto. Gracias a eso, México es el país con más tratados de libertad económica y de libertad de comercio firmados a nivel mundial. Tiene el doble que China y 4 veces más que Brasil. Es impresionante el hecho de que México puede exportar, importar, y tú vas al supermercado y encuentras productos de todo el mundo gracias a los tratados de libertad que México tiene firmados. México también es un país de libres inversiones. Por eso hay tanta inversión extranjera que llega a México en años recientes. En los últimos 15, 20 años, México ha pues realmente recibido grandes aportaciones de empresas que se han mudado al país. También es un país con impuestos relativamente bajos de ISRs para empresas.
La salud fiscal del país ha sido buena, la deuda de México es pagable, no se encuentra comprometida o no se ha encontrado comprometida en los últimos años. Ahora vamos a analizarla de cerca. Y también en México emprender tienes cierta libertad para emprender. Abrir negocios, si bien no es en 2 días como en Noruega, pues prácticamente cualquier persona puede, desde el punto de vista trámites, emprender hasta cierto punto con cierta facilidad. Ahora, ¿en qué México sí está para llorar? En derechos de la propiedad privada no está como tal garantizada en el país. Tú lo viste con la ley de extinción de dominio. La eficiencia judicial no es buena, los procesos judiciales toman mucho tiempo y la impartición de justicia es lenta, y la integridad de gobierno pues también no es óptima. Es un país con altos niveles de corrupción. También la libertad laboral es muy baja. México es un país muy caro para contratar trabajadores y no hay tanta libertad tanto para las empresas como para los trabajadores. Hay hasta cierto punto, y yo lo he estudiado mucho, una esclavitud laboral en las empresas por las prestaciones, y mucho está impulsado por el gobierno, y hablaré un poco más adelante de ello. Ahora, empecemos por bolsa de valores, y ahora sí vienen toda la bomba de datos. Bolsa de valores, IPC, índice de México, muy mal en los últimos 5 años, del 2018 en adelante, completamente lateralizado el crecimiento de la Bolsa de México. La Bolsa de México había venido creciendo bastante bien. De 1991 al año 2018, es la gráfica que estamos viendo aquí, México creció, la Bolsa Mexicana creció 3,449%. Muy buen crecimiento en el gobierno de Zedillo, muy buen crecimiento del gobierno de Fox, de hecho, excelente crecimiento de desempeño de la Bolsa Mexicana y las empresas mexicanas en Fox, muy buen desempeño en Calderón, también en el sexenio de Peña Nieto hubo muy buen desempeño de Bolsa Mexicana de Valores. El estancamiento se da justamente a partir del 2018. Al sector empresarial no le gusta el resultado electoral, y aquí estamos viendo de cerca una radiografía de los últimos 5 años de la Bolsa Mexicana de Valores, completamente estancada, Héctor y Juan. En el año 2018 son las elecciones, hay una baja fuerte por el resultado electoral, seguida después por una baja de la pandemia en el año 2020, y al día de hoy, 2023, 5 años después, la bolsa sigue en el mismo nivel que en el año 2018. O sea, podríamos decir que el crecimiento que se tenía bursátil en México, todas las inyecciones de capital hacia las empresas mexicanas, inversiones extranjeras hacia el sector bursátil, están completamente detenidas. Los precios de la bolsa, pues son datos reales que no pueden ser alterados. Por ahí dice David que México tiene como una fuga económica desde 2018. Yo creo, David, que es una incertidumbre que generó el gobierno entrante. Causaron 2 golpes muy duros en el 2018 que espantaron. Yo te lo está diciendo alguien que siempre ha estado en casas de bolsa, y alguien que lo vio de fuera, porque yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, y yo me di cuenta como en las casas de bolsa y las instituciones financieras, cuando cancelaron el aeropuerto de la Ciudad de México y cuando cancelaron Constellation Brands y todas estas series de cambios que empezaron a llegar contra el sector empresarial, es correcto lo que dice David, hubo una fuga de capitales, la gente dio clic en vender México y comprar, no sé, Estados Unidos, China o demás. Ahora, a mí siempre me gusta comparar para detener bocas, ¿no? ¿A qué me refiero? Alguien podría decir, bueno, es que vino la pandemia, o bueno, es que... No, a ver, espérame. Comparemos contra el desempeño de la Bolsa de los Estados Unidos. La Bolsa de los Estados Unidos, en el mismo periodo, el Standard & Poor's 500 muestra un crecimiento del 74%, cuando el crecimiento de la Bolsa Mexicana es del 1% en los últimos 5 años. Estamos hablando de que Estados Unidos trae un crecimiento en su bolsa en los últimos 5 años promedio de entre el 12-14%, con un
acumulado del 74% contra un 0.2% anual de crecimiento, prácticamente es completamente lateral. Entonces, la otra es, bueno, es que vino la pandemia. Pues aún con la pandemia, Estados Unidos tiene muy buen crecimiento y la mayoría de las bolsas del mundo se recuperaron después de la pandemia. A México, entonces, pues, podríamos ya atribuirle que es una excepción. Y además, la baja de la pandemia fue esta, del 2020, y la baja del 2018, entonces, ¿a quién se la voy a atribuir, no? Esto es referente a México y Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, hablemos un poquito más de datos financieros hacia la parte de administración pública. Yo tengo una fuerte creencia que además, pues creo que no es tan creencia, así es como funciona. El gobierno y cualquier gobierno a nivel mundial, aquí no estoy hablando de México, cualquier gobierno a nivel mundial es un mantenido del sector privado, de la iniciativa privada y de las empresas. ¿Quién es para mí empresario? Y esto lo dije cuando presenté Business Coach. Para mí empresario es desde un taquero que tiene su puesto de tacos y emprende para ofrecer un producto o servicio y mantener a su familia de ese negocio, porque es un negocio, hasta el más grande empresario de la textilera más grande del país. Eso es para mí la iniciativa privada. Un médico tiene un negocio con su consultorio, como una psicóloga tiene un negocio con sus terapias. Eso es iniciativa privada. Y esa iniciativa privada es la que mantiene al gobierno. Y esa iniciativa privada es la que paga los sueldos de trabajadores que trabajan para la iniciativa privada y hasta cierto punto también para los trabajadores que trabajan en la iniciativa pública. Servicios públicos y salarios de burócratas se pagan por parte del gobierno con impuestos que vienen de la iniciativa privada. Tú trabajas para una empresa, el sueldo que recibes proviene de una utilidad de la empresa o proviene de ingresos de una empresa privada. Y si tú pagas impuestos que te son retenidos de tu sueldo como trabajador, eventualmente ese impuesto que estás pagando viene también de la iniciativa privada. Es una retención que te hace la iniciativa privada. Entonces, si nosotros vemos este diagrama que estoy mostrando aquí, ese es en mi cabeza cómo yo veo a cualquier gobierno del mundo. Es mi empleado, es mi administrador y cualquier persona tiene el justo derecho de exigirle a esa administración pública por los impuestos que nos están imponiendo que se les paguen para mantener los salarios y servicios públicos. Nada que ofrece el gobierno lo ofrece el gobierno. Es una distribución de un impuesto pagado en la iniciativa privada. Ahora, en México y en algunos países en donde hay empresas paraestatales, me salen con el argumento, bueno, también viene de ingresos petroleros, ¿no? En México me dirían, es que también hay ingresos petroleros. No es cierto, Pemex es la empresa, es la petrolera más endeudada del mundo y es la quinta empresa más endeudada del mundo. Los ingresos petroleros para México son una falsa. Pemex, la mayoría de sus años los termina, y aquí está el estado de resultados de Pemex, que es una de las cuantas paraestatales que pierden dinero en México porque ninguna genera utilidades. Las pérdidas, que son la mayoría de los años, son posteriores a los derechos que el gobierno le retiene a la empresa. O sea, prácticamente lo que hacen con Pemex, y esto está bien sabido, es primero sacarle dinero para pasárselo al gobierno, el gobierno aceptar como que recibe algo y eventualmente endeudar a la empresa después porque termina en pérdidas y no hay cómo sacarla adelante. Las empresas paraestatales en países latinoamericanos terminan siendo una carga fiscal para el país, y los 110,000 millones de dólares de Pemex en deuda y los 3, 4, 7 mil millones de dólares que están endeudando cada año a Pemex, discúlpame, pero no tienen nada que ver con las pocas utilidades que generan, y además las utilidades ya traen un arrastre que no viene como tal. Entonces, nada más lo quise poner porque siempre hay quien dice, bueno, es que no solo es impuestos, también es petróleo. No es cierto. No, hay que ser realistas con lo que estamos viendo de empresas paraestatales latinoamericanas. Ahora,
Datos buenos, datos. Rodrigo, Adelante. nada más, perdón, buenas noches, nada más para comentar. Normalmente nos podrán decir, se vende tanto petróleo, el petróleo ha crecido tanto, sí, pero al final los negocios se ven a través de este documento que presenta aquí, que es un estado de resultados, ¿no? Es, oye, Claro. ¿cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? Y entonces, ¿cuánto gané o perdí? Y en este caso nos estás presentando un ejemplo muy claro de, pues vendiste, pero gastaste más de lo que vendiste y entonces estás más endeudado y no es negocio entonces, ¿no? A ver, Juan, no nos vayamos muy lejos. Aquí está, en el año 2022, Pemex tuvo rendimientos antes de derechos, o sea, antes de que el gobierno le quitara su parte, por 400,000 millones de pesos. Luego le quitaron 398,000 millones de pesos. Esos 398,000 millones de pesos son 10,000 millones de dólares. Es lo que le endeudaron el año pasado. O sea, prácticamente estás de manera ficticia alterando los datos de deuda emitida contra utilidades que le estás obteniendo después de los derechos que se le están reteniendo a la paraestatal. Sí, por eso no es el negocio que mucha gente pueda pensar, ¿no? Y que el petróleo es de todos los mexicanos y cosas por el estilo. Durante muchos años. No, y además aviéntale, Juan, que también el petróleo ha tenido caídas en el precio por barril. México no es un país petrolero. Hasta Noruega tiene más petróleo que México y no lo andan presumiendo. Es más, Ecuador tiene más petróleo que México y no lo andan presumiendo. Y tienen como una quinta parte de la población mexicana. México, reservas probadas tienen menos de 10,000 millones de barriles restantes. O sea, a México casi no le queda petróleo. Y si tú lo divides entre 128 millones de habitantes y luego te vas por los 110,000 millones de dólares de deuda que tiene Pemex, ni sacando todo el petróleo y vendiéndolo al margen de utilidad logras pagar la deuda. O sea, es una empresa que no tiene arreglo. No hay cómo arreglarla. Punto. Totalmente. Ahora, otro detalle que vale la pena analizar y preocupa mucho a economistas, esto lo he estado viendo en varias de las sesiones a las que normalmente entro cada semana de casas de bolsa, de instituciones financieras y demás, es el presupuesto del 2024. Está tenebroso. 9 billones es el gasto presupuestado para el 2024, estoy hablando en escala larga, 9 billones de pesos, de los cuales solo se van a recaudar de impuestos 7.3. Vas a tener que endeudar porque ya no alcanza 1.7 billones de pesos al país el próximo año. Y eso es si la recaudación de impuestos que se tiene presupuestada, estos 7.3 realmente los logras recibir, porque además es inflada contra los ingresos del 2023. Está de miedo. ¿Por qué? Porque la deuda del 2024 va a sumar a la deuda que México tiene de 12 billones de pesos, lo cual agregaría un 14% más de deuda el próximo año. Es algo que ya muchos economistas y financieros están preocupados. Voy a analizarlo un poquito más adelante, pero sí creo que es algo que va a hacer mucho ruido, porque según yo había entendido, no iba a endeudarse el país, y ahora están presentando un presupuesto en donde este país que estamos analizando dice: me voy a endeudar 14% el próximo año. Interesante la parte del presupuesto. Ahora, aquí nos llevaría a ver el déficit. Déficit, finanzas y macroeconomía para no economistas y no financieros es cuando gastas más de lo que percibes. Todos los últimos años de México han sido déficit. Y no solo de este último gobierno, sino también del gobierno anterior. Los gobiernos que manejaban mejor el déficit era más o menos Zedillo, Fox, Calderón un poco, pero los que lo han manejado muy mal es Peña y López Obrador. Sí. Hemos tenido 2020 se tuvo un déficit de menos 4.6% del PIB, que estás hablando de más o menos 50,000 millones de dólares,
y 3.8 en el 2021 y 3.4 en el 2022 y 2023 también va para déficit y el 24 es el que está de miedo por lo que acabo de presentar de este 14% de deuda que se va a incrementar de los 12 al 1.7 más. Otro dato interesante es ver cómo ha crecido la deuda contra el PIB. Ahora, la deuda contra el PIB aparentemente no ha crecido tanto en los últimos 3 años, aunque sí ha aumentado en los últimos 8 o 10. ¿Quiénes redujeron la deuda de México? ¿Dónde hubo una reducción de deuda contra el PIB? Porque la deuda de México realmente a niveles internacionales no se presenta como deuda en número, se presenta como un qué tan endeudado estás contra el tamaño de tu economía. Los gobiernos que mantuvieron o lograron una reducción de deuda contra PIB fueron los gobiernos de Fox y el gobierno los primeros años de Calderón antes de la crisis. Son datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todo viene citado. A partir del 2010 es cuando la deuda del 21% 2008 crece al 31%, luego en el sexenio de Peña llega hasta el 46% y ahorita en el 2020 llegó al 51%, ahorita la tenemos más o menos al 48% del PIB, o sea que sí ha habido un incremento de la deuda. Ahora, no se ve tan aparatoso el crecimiento de deuda contra PIB por una razón que voy a mencionar más adelante y es interesantísima y se refiere al tipo de cambio. ¿Qué pasa? Al tener un tipo de cambio a 17, 18 pesos, que es lo que estamos viendo en estos momentos, tú reportas una deuda en dólares y reportas un PIB en dólares diferente y hasta cierto punto haces que el PIB sea mayor cuando lo ves en dólares, entonces tu relación contra deuda es menor. ¿A qué me refiero? Que al gobierno le ha convenido que el tipo de cambio se fortalezca. Si el tipo de cambio lo tomamos otra vez a niveles de 2022, que es donde debería estar, y voy a hablar un poquito más de esto en unos momentos más, el porcentaje de deuda de México contra el PIB debería andar por ahí ya del 60 o 70%, que nos llevaría a un nivel histórico de los últimos 40 años para el país. Entonces, sí ha habido un incremento de deuda y los números lo demuestran. Ahora, otro dato interesante que vale la pena mencionar es un estancamiento terrible en el PIB per cápita. Si bien esto es prácticamente dividir el tamaño de la economía entre el número de habitantes, lo que nos permite ver si realmente está habiendo un crecimiento económico poblacional o dividido entre población por la cantidad de habitantes que tiene un determinado país. Así es como podemos comparar a país contra país. México venía creciendo bien de $8,500 per cápita hasta $10,000 per cápita que llegamos en el 2018. En el 2019 es cuando tenemos una ligera caída de PIB per cápita y ahorita estamos a niveles más bajos que los niveles a los que llegamos en el año 2018. No alarmantes, pero sí ha habido una reducción de PIB per cápita, o sea, producción por habitante en el país. Ahora, un dato que nos tiene muy alarmados, por cierto, que quisiera compararlo contra India. Y aquí te iba a preguntar cómo se ven otros países, ¿no? Quiero hacer un breve paréntesis. Yo creo que si hubiera que comparar a un país que se parece a México en lo que deberíamos estar haciendo es la India. El PIB, o más bien India, es un país que podríamos decir que se parece como al México de Asia. En muchos aspectos, México y la India son países emergentes, son países de amplia manufactura o su sector de manufactura es muy extenso. Creo que es un país que la ha hecho muy bien. Y es impresionante, pero han logrado sacar a una cantidad de gente de la pobreza como no te imaginas.
y han logrado crecer su PIB per cápita en los últimos 20 años de $2,500 per cápita a $7,000 per cápita. Estás hablando de casi 400% del crecimiento de la economía de la India per cápita, cuando México en los últimos 20 años solo lo ha crecido un 15-18%. Creo que es un país, no sé ustedes qué opinan, pero creo que es un país que pudiéramos utilizar como ejemplo de lo que México, de oportunidades similares, vaya, bajo ciertas industrias similares. Y bueno, creo que es lo más cercano que podíamos tener hacia una comparación así. Ya una comparación más adelantada, en un ciclo más adelantado o en una edad más adelantada, sería Corea del Sur, que viene de ser un México y se convirtió pues prácticamente ahora en uno de los países más desarrollados del mundo emergente, ¿no? Ahora, aquí, y perdón que me esté yendo rápido, pero el tiempo apremia y tengo una bomba de datos todavía. Esta es la parte que más nos preocupa, y a mí también como financiero en cuanto a México me preocupa muchísimo, y es las tasas de interés, que creo que es, y de hecho no creo, yo sostengo que esa es la razón del superpeso, que desde mi punto de vista de súper no tiene nada, pero esa es la razón de la apreciación del tipo de cambio. ¿Qué sucede? Un poco de historia. Agustín Carstens fue el gobernador del Banco Central Mexicano en el sexenio de Calderón y se lo quedó Peña también. Por cierto, viene de Secretaría de Hacienda. Un tipazo, yo creo que uno de los mejores burócratas que ha tenido México y uno de los mejores gobernadores de bancos centrales en la historia de los bancos centrales. Agustín Carstens, por ahí, por algunos malentendidos y problemas no voy a nombrar personas, pero opta por salirse del Banco Central, pero deja entrenado a su sucesor, Alejandro Díaz de León, otro tipazo, educado, te hablo maravillas de él si quieres, en el mundo académico y en el mundo económico. Y manejaron entre Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, manejaron muy bien a la economía mexicana, mantuvieron una inflación saludable, un tipo de cambio bastante saludable hasta cierto punto, bien manejado. Sin embargo, Alejandro Díaz de León no es confirmado por el presidente actual a partir del año 2021 y el presidente actual pone a su propia gobernadora, que se llama Victoria Rodríguez, que es esta que tenemos del lado izquierdo. Esa es la actual gobernadora del Banco Central Mexicano. Ahora, esto es interesante porque México tiene ahorita las tasas de interés por los cielos. El mandato del Banco Central es controlar a la inflación y de manera completamente autónoma, o sea, nadie puede decirle qué hacer, manejar alzas o bajas en tasas de interés. Las tasas de interés, desde mi punto de vista y de muchos economistas, habían sido manejadas de manera increíble en los últimos 15, 18 años. Es más, Alejandro Díaz de León también recibió el premio a mejor banquero central del mundo. Creo que fue en el año 2020 o 2019, si no me equivoco. A partir del cambio en gobierno, a partir del cambio en Banco de México, inicia el ciclo de alzas de tasas de interés que, ojo, muchos países lo hicieron. Sin embargo, México lo hizo de más. Agustín Carstens tenía, y la escuela de Carstens tenía, mantener las tasas de interés entre 1 y 2 puntos porcentuales por arriba de la tasa de los Estados Unidos. La actual Junta del Banco Central Mexicano, gobernada por Victoria Rodríguez, elevó la tasa de interés a los 7 puntos porcentuales por arriba de la tasa de Estados Unidos, algo que es abismal desde el punto de vista económico. A cualquier economista que se lo expliques
su cabeza le va a explotar y te va a decir, bueno, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, el Banco Central te diría que es para controlar a la inflación. La inflación, sí, por la pandemia y el post-pandemia y la guerra de Ucrania se disparó, pero la inflación en México llegó al 7%. No era y no es, dicho por muchos economistas de renombre, no era necesario subir las tasas hasta el 11.25 y tampoco era necesario mantenerlas elevadas por tanto tiempo y además decir que las vas a dejar elevadas sin saber para cuándo bajarlas. Ahora, ¿qué sucede aquí? La inflación de México ya bajó. Ahorita ya México tiene tasas de inflación del 4%. Sin embargo, las tasas de interés no las bajan. Ahora, las tasas de interés, ¿qué es lo que hacen? Las tasas de interés hacen que el costo de la deuda sea más caro. México hoy está pagando, y aquí es donde entra la preocupación, está pagando la tasa de interés sobre toda su deuda al 11.25 y todas las renovaciones que están haciendo las están pagando no caras, carísimas. Es más, dentro de las tasas de interés más altas del mundo se encuentra México. Esta es la lista que continúa en la segunda columna de los países con las tasas de interés más caras. O sea, prácticamente a los países que les cuesta más caro endeudarse, o dicho de otra manera, si yo le presto a cualquiera de esos países, ¿quién me paga más? Lo que nosotros hacemos en instituciones financieras, y muchos de ustedes también, porque ustedes son inversionistas independientes y muchos de ustedes compran bonos, nosotros como inversionistas lo que hacemos es ver qué país nos paga más si le prestamos dinero. Claro. Si yo me pongo a ver las listas de los países que pagan más si yo les presto, pues obviamente sale Venezuela y dice yo te pago el 55% y Argentina dice yo te pago el 118% anual. Sí, nada más que a ver si Venezuela me va a pagar, ¿verdad? O a ver si Argentina me va a pagar. Y luego además cuánto se va a depreciar el peso argentino o el bolívar. Ya no sé en qué bolívar van porque lo cambian cada año. ¿Sí? Entonces, si yo veo estas listas, Héctor y Juan, aquí hay algo interesantísimo y noten todos los que nos están escuchando esto. El país que te paga más y tiene mejor calificación crediticia de todos los que estamos viendo aquí es México. O sea, si yo hoy a nivel mundial veo a qué país me conviene mandar mi dinero, prestárselo, a qué gobierno y que me pague una mejor tasa de interés y que más o menos me dé una certeza de que me va a pagar, México levanta la mano. México te dice, oye, yo te pago el 11.25, es más, te pago mejor que Kenia, que te paga el 10, o mejor que Sri Lanka, que te paga el 11. Yo te pago el 11.25 y yo soy México y yo tengo grado de inversión como calificación crediticia, algo que México ostenta desde hace varios años. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú subes las tasas de interés al 11.25, que es algo histórico que muchos de los que están escuchando en su vida habían visto, en los 80 sí se habían visto cosas así, pero no en el 2023, eso hace que llegue muchísimo dinero a México. Empiezan a llegar, se empiezan a comprar pesos mexicanos, se empiezan a comprar muchísimos bonos mexicanos. Seguramente ustedes, Juan, Héctor y los que nos escuchan, han visto que ahorita pues, está de moda comprar CETES porque te paga muy bien y además es muy seguro porque el gobierno está muy bien calificado. Entonces, ¿qué sucede? Que como México tiene buena calificación crediticia y te paga mucho, pues el tipo de cambio se empieza a fortalecer. Entonces, a partir del 2021, que es donde estoy mostrando en pantalla, el tipo de cambio, que históricamente es una moneda que tiende a depreciar, se empieza a apreciar. Sin embargo, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista económico, pues lo estás fortaleciendo con pura medicina. Una tasa de interés elevada
en un país que está calificado con grado de inversión, pues obviamente va a atraer capital, atraer a la divisa, ni siquiera a inversiones, a la divisa, para obtener provecho de ese interés, y de ahí entonces el gobierno es que empieza a calificarlo o le da desde el punto de vista publicitario esta atribución o nombre de llamarle superpeso. Hay otras razones que pudieran estar atrás del superpeso. A ver, no te voy a decir que eso es esta, pero esta es la más importante. México, calificado por Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son las calificadoras aquí en los Estados Unidos que califican la deuda soberana de cada país y de cada empresa a nivel mundial, tiene a México calificado con grado de inversión. La calificación de México es BBB, Baa2 y BBB- para cada una de las calificadoras, lo que hace que en la escala de calificación México esté aquí para Moody's, aquí para Standard & Poor's y a casi nada de bajar para Fitch. Ahora, si se dan cuenta, México está colgando casi de una línea que se ve ahí muy delgada, y justamente cuando cruzas esta línea es que pierdes lo que se llama grado de inversión y te dan el apodo de junk bonds aquí en los Estados Unidos, que en México o en español le llaman el famoso bono basura. No sé si ustedes habían escuchado de eso. No. Ahora, en América Latina, muy poquitos países tienen grado de inversión. Lo tiene Chile, lo tiene Uruguay y lo tiene México. Ni siquiera Brasil tiene grado de inversión. Colombia no tiene grado de inversión y muchos países latinoamericanos, bueno, el resto de los países latinoamericanos no tienen grado de inversión. Ahora, ¿qué pasa y por qué esto es interesantísimo? Porque cuando tú pierdes el grado de inversión, mucho dinero sale del país automáticamente o del país al que le bajan la calificación crediticia, porque por prospecto de inversión, mucha gente solo le quiere prestar a países que están calificados con grado de inversión. Entonces, muchos fondos y muchas instituciones, por ejemplo, nosotros en las casas de bolsa, no podemos comprar grados basura para los fondos, para los clientes, para los patrimonios familiares. Tú les quieres poner su dinero o colocarlo en instrumentos que estén calificados con cierta calificación positiva. Esto es el riesgo que México corre y es un riesgo muy latente. En cualquier momento a México, si se sigue endeudando, si sigue con esos déficits y si sigue presentando esos presupuestos tan elevados y además diciendo, no importa porque me voy a endeudar, y además está pagando una tasa de interés al 11%, el riesgo que se corre es que a México le bajen la calificación crediticia y entonces vas a tener una salida de capitales enorme, vas a tener una depreciación del tipo de cambio y vas a tener que subir todavía más las tasas de interés para generar un incentivo. Esa es la razón por la cual países como Turquía, Venezuela, Argentina y demás tienen las tasas de interés tan altas. Porque tú como gobierno argentino, o pagas el 118% o nadie te presta. Colombia tiene que pagar 13.25 porque no tiene grado de inversión y otros países, pues, las pongo ahí en pantalla. Ahora, mucha gente diría, bueno, es que también el superpeso es porque ha llegado mucha inversión extranjera directa a México. No es cierto. A ver, mucho de lo que nos han vendido hacia algunos países, porque no solo es México, de esto que le han llamado el nearshoring, hasta el día de hoy no se ha capitalizado. Si nosotros vemos, y estos son datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía de México, si nosotros vemos los datos de inversión extranjera directa a México, pues los datos son los mismos que en los últimos 20 años. A México dicen, bueno, es que Tesla va a invertir
Y además solo 7,000 millones de dólares y de aquí a 15 años. Y va a invertir. Elon Musk no ha transferido ni un peso. Es que están llegando muchas empresas. Ok, ¿y dónde está la inversión extranjera directa relacionada, no? No hay una razón, sustento real que nos muestre que al país ha llegado más inversión extranjera directa que en años anteriores, porque ahí está el comportamiento al corte del 7 de febrero del 2023, que son de los datos más actualizados que el gobierno mexicano ha dado en la materia de los años anteriores. Ahora, un punto que sí ha favorecido a México, de hecho, 2 puntos que han favorecido un poco al tipo de cambio, es la llegada de remesas. Las remesas del 2019, que eran de 36,000 millones de dólares anuales, sí aumentaron a 58,000 millones de dólares anuales. Eso es algo que el gobierno mexicano hemos visto que está presumiendo mucho, pero eso es algo que yo no presumiría si somos realistas. Porque decir, están enviando más remesas los familiares a sus familiares en México y eso es algo bueno para el país, es pues prácticamente aceptar que los familiares mexicanos necesitan que alguien de afuera les mande comida porque en México no le están consiguiendo. No sé si están de acuerdo conmigo. Sin embargo, sí ha habido un incremento de remesas a México, pero tampoco las remesas es como lo que mantienen al barco. Las remesas en México son de 58,000 millones de dólares anuales. Es solo 3.5% del PIB del año 2022. O sea, la verdad es que no representan algo, es una suma importante, pero no es algo tan representativo como para decir que las remesas es la razón del superpeso. No, la verdad, la razón del superpeso es la tasa de interés y quiero ver qué va a pasar cuando bajen la tasa de interés. Ahora, la balanza comercial, otro dato bueno para México. México casi siempre tiene déficits de balanza comercial, o sea, pierde más por importaciones que por exportaciones. Sí, después de la pandemia vimos que hubo un incremento en exportaciones, lo cual por primera vez en muchos años le dieron a México algunos trimestres, ojo, trimestres y algunos de balanza comercial a favor de México, que además, si sacamos el neto, nos deja en ceros en lo que va de los últimos 3, 4 años de la pandemia para acá. Y creo que esto es algo desestacionalizado, que eventualmente vamos a regresar a que México siga con una balanza comercial en contra hacia exportaciones. Crecimiento del PIB. Y aquí está la joya de la corona, porque eventualmente cuando la haces bien, la economía crece. Todos los datos y todos los esfuerzos y todo lo que haces en un país debe estar enfocado hacia crecer a la economía. ¿Cómo ha crecido el PIB de México por año? Pues México sí ha venido creciendo a tasas de entre el 2 y 3%. Buen crecimiento en el sexenio de Zedillo, buen crecimiento en el sexenio de Calderón. Crisis del 2008 que le tocó a Calderón bastante bien manejada, caída del 5.3 con recuperación del 5.5. Peña Nieto la manejó bastante bien con crecimientos del 2%, 2.4 promedio cerró su sexenio, lo cual fue bastante bueno, no tuvo ni un solo año de decrecimiento económico o de recesión. Sin embargo, México se desacelera por completo en el 2019, con una caída del 0.2% en el 2019, que no tiene nada que ver con la pandemia, y un menos 8.2% en el año 2020 con la pandemia. Gobierno mexicano ha mostrado que en los últimos 2 años ha habido crecimiento económico. Sí, es correcto, 5 y 3.1, 2021 y 22. Sin embargo, yo no le llamaría crecimiento económico. Realmente lo que se está teniendo es una recuperación de la caída del 2019, que fue el año de cambio de gobierno, y de sobre todo, golpes fuertes que hubieron en el 2019 y del golpe fuerte externo de la pandemia del 2020 del 8.2. Ahorita vamos a ver unos datos interesantes del PIB
Pero algo que me preocupa es que si nos comparamos contra Estados Unidos viene creciendo y viene creciendo mejor que México en los últimos años. Por ejemplo, muchos dirían, bueno, es que vino la pandemia. A ver, comparemos a Estados Unidos, la pandemia bajó 2.2 Estados Unidos y se recuperó al año siguiente 5.8, o sea, recuperó por completo al año siguiente la caída de la pandemia, y 2022 Estados Unidos tuvo 1.9. Estados Unidos le ha venido ganando a México en los últimos años. A pesar de ser una economía de 24 trillones de dólares en escala corta, 24 billones de dólares en escala larga, la economía de Estados Unidos sigue creciendo más que la economía de México. Y bueno, esto es lo que les quiero mostrar. Esto es un comparativo interno, estos son datos internos que hicimos comparando el PIB de México por periodo presidencial para tener un desglose correcto de los últimos años y también poderlo seccionar por periodos. Y además lo convertimos de dólares, que es como lo reporta el gobierno a nivel internacional. O sea, aquí a los Estados Unidos los datos de México nos llegan en dólares. Para nosotros poder ver cómo está México en pesos, lo que hacemos es convertir a pesos. Ahora, aquí viene lo interesante. El PIB en dólares, Zedillo lo creció 20% en su sexenio. O sea, la economía de México con Zedillo creció 20%. En dólares, en pesos 226%. Fox la creció 38%. En pesos la creció 60%. Calderón la creció 33% en dólares y en pesos 58%. Peña en dólares la creció 4% y en pesos 60%. El presidente López Obrador en dólares en 5 años, estos son datos a 5 años de gobierno, que por cierto le quedan 11 meses porque sale en septiembre, la creció 15.9% en dólares, pero en pesos solo 1.71%. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Porque en México el PIB lo calculan en pesos, pero luego al mundo tú se lo presumes en dólares, convirtiéndolo a tu tipo de cambio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que actualmente el gobierno del PIB, el gobierno reporta un PIB de 1.4 billones de dólares. Sin embargo, eso es porque lo estás tomando a 18 pesos el tipo de cambio. Si tú en este momento bajaras las tasas de interés y el tipo de cambio regresara a donde debería estar, en una tasa de interés del 6 o 7%, que es donde debería estar la tasa de interés si Agustín Carstens gobernara, tendrías una caída de PIB en pesos que no se ha visto en ningún periodo anterior. O sea, prácticamente estamos ante un escenario de una toma. Fíjate, aquí viene año de inicio, 25 billones de pesos, valor de la economía. Año actual, 25 billones de pesos, valor de la economía. O sea, la economía mexicana en estos años ha estado completamente estancada y al mismo nivel que se tomó desde el último cambio de periodo presidencial que se ha tenido. Estos datos también nos dimos a la tarea de dividirlos entre población para poder obtener el PIB per cápita en pesos, algo que es difícil conseguir. El PIB per cápita en pesos creció de 60,000 en Zedillo a 97,000. Luego subió a 141. Aquí está el golpe, el crecimiento más fuerte que se ha tenido con el sexenio de Calderón, crecimiento per cápita. Después creció a 192 el PIB per cápita con Peña. Y por primera vez hemos visto una caída de PIB per cápita dividido entre 129 millones de habitantes. Tenemos una baja de a 185,000
pesos per cápita, y todos estos números fueron sacados a mano, un trabajo de ir uno por uno obteniendo datos de fuentes de INEGI, gobierno, y luego dividir por población y convertir a pesos y tipo de cambio. La verdad es que aquí hay un trabajo muy padre en donde estamos viendo algo excepcional de sobre todo estancamiento económico en los últimos años para el gobierno de México. Sin embargo, con 5 o 6 millones más de mexicanos y bocas que alimentar. Señores, si el pastel no crece, tenemos que repartirle a más gente del mismo pastel. Entonces, si todos tenemos que comer del mismo pastel y llegan más invitados, porque México crece a 1.3 millones de habitantes netos anuales, entonces esos 1.3 van a tener que comer de la misma cantidad de alimentos, de la misma producción del país, y por lo tanto lo único que vas a generar es pobreza. Otros datos que estamos detectando para México, y ya con esto vamos hacia el final de la sesión. Creo que hay... Sí, adelante, Héctor. Y fíjate, en el punto anterior, una empresa que no está dando los planes de crecimiento de ventas, por ejemplo, pues lo primero que hace es recortar gastos. Oye, no estoy vendiendo, pero pues mínimo gasto menos para que en la balanza quede un poco neteado. Y acá lo que estamos viendo es, no estoy creciendo y adicional me estoy endeudando. Entonces está bien complicado, tal cual. Está complicada la situación. Ahora, otras cosas complicadas que vemos para México, las injusticias fiscales. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar felices por el reciclo que hizo el gobierno de México, pero desde el punto de vista moral, se me hace una injusticia fiscal en donde pagas 3% de ISR, de impuesto, sobre ingresos hasta 3.5 millones de pesos. Por ejemplo, hoy en día un médico que tiene un consultorio privado paga 3% de impuestos sobre su consulta y se acabó, y no paga IVA. Estás prácticamente a muchas profesiones y a mucha gente les quitaron los impuestos, y se me hace una injusticia fiscal porque a las empresas formales, a las personas morales y demás les cobras 30% y a los trabajadores les quitas un dineral. México tiene una de las cargas fiscales implícitas más altas a la contratación de trabajadores. A cada trabajador le quitas ISR, IMSS, Afore, Infonavit, impuestos sobre nómina, y entre la carga obrero-patronal, México es uno de los países más caros del mundo para contratar trabajadores. Y dicho desde el otro punto de vista, a los trabajadores es uno de los países en donde menos ganan de lo que deberían ganar contra todas las prestaciones que les están quitando. Se me hace injusto estos incentivos fiscales que han puesto algunos, que lo único que están haciendo es incrementar la desigualdad social, favorecer a unos cuantos y seguir afectando al sistema, al sector empresarial, trabajadores, en donde pues, prácticamente incluso hasta la Afore la acaban de subir al 15%, con una carga del 15% más impuesta, como si fuera un impuesto a la empresa como tal. Esto es un tema que nos podríamos aventar una hora hablando de ello, pero es una de las cosas más difíciles para México. Y bueno, voy a entrar a uno de los últimos puntos, que aquí creo que puedo tocar el sentimiento de algunos de los que se encuentran, y son los programas sociales del gobierno mexicano. Los programas sociales del gobierno mexicano para el 2024, desde el punto de vista financiero, ojo, financiero, economía, preocupan un poco. El gasto para programas sociales del 2024 es 741 mil millones de pesos, aunado a pensiones, que ahorita vamos a ver. Estás hablando de un gasto mensual de 61 mil millones de pesos, que son 3.400 millones de dólares mensuales. Para los que se preguntaban, oye, ¿y por qué tan alto el presupuesto? Porque le estás dando
nada más a pensiones para el próximo año, 1.9 billones de pesos, que equivalen al 24%, 22% del presupuesto total y prácticamente a todo el monto que vas a endeudar el próximo año por 1.7 billones de pesos al país. Pensiones para el próximo año 2024 son 6,100 millones de dólares mensuales. Esto es cada 49 días el costo del Naim de la Ciudad de México, el aeropuerto de Norman Foster, el grande y bonito. Bueno, cada 45 días estás pagando en pensiones y programas sociales el costo de un aeropuerto de 6 pistas y 2 terminales, para que te des una idea. Es algo que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque en países en donde el asistencialismo se promueve demasiado, en transferencias, como se le llama hoy en día, haces que la gente hasta cierto punto empiece a acostumbrarse al punto que ya lo vuelves algo que es muy difícil de poder eliminar. ¿Cuál es el problema que estamos viendo desde el punto financiero, económico, los profesionales en la materia? Que hasta cierto punto esto va a ser insostenible a largo plazo, y el problema es que ¿cómo le quitas esto a alguien que ya está acostumbrado a recibirlo? ¿Y qué beneficio a largo plazo te va a dejar? ¿Y cómo estás logrando que estas personas, este asistencialismo debería ser una asistencia en lo que sales? La pregunta aquí es, ¿y van a salir? ¿No? Eso es lo que yo les dejaría aquí, nada más como pregunta. ¿Van a salir? Porque si sí, yo te los pago hoy. Es más, voy y le saco a mi tarjeta de crédito para hacer una obra de beneficencia que sepa que se va a transformar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cuando nosotros estamos viendo que se está entregando este presupuesto hacia una carga de deuda que eventualmente se va a tener que pagar, es donde vamos a tener que, ahora sí, no hay lonche gratis, como decimos en Estados Unidos, no hay comida gratis que no vayas a tener que pagar eventualmente. Creo que se necesita evaluar bien qué va a pasar con el gasto público y que pueda eventualmente ser mantenido hacia futuro, porque de lo contrario vamos a tener problemas con el nivel de endeudamiento. Y aquí vienen algunas predicciones al 2030 que están haciendo varios economistas que he visto en diferentes reportes y diferentes perspectivas económicas. Ahí les van, son 5 predicciones al 2030 y son predicciones y no son mías, son simples. Todo lo que estamos viendo hoy es simplemente una recopilación de datos y de diferentes análisis financieros y económicos. 1, se va a dar la baja de calificación crediticia, o sea, es muy probable que México pierda su grado de inversión. Segundo, va a haber una condena del gobierno a las calificadoras en el momento que eso suceda. Van a decir que es culpa de las calificadoras que le bajaron el grado y no es cierto. Las calificadoras solo califican bajo criterios que ya están establecidos. Va a haber una alta inflación persistente. Es muy difícil que se controle la inflación, sobre todo por cómo se están haciendo las entregas de programas sociales. Es muy probable que siga habiendo, además, por las tasas de interés altas, mucha gente que tenga ingresos adicionales por intereses, que siga impulsando el gasto y eventualmente generando inflación. Te estoy hablando de un agregado a la economía de M2, agregado de dinero y liquidez a la economía. 4, eventualmente va a haber una depreciación del tipo de cambio, sobre todo cuando bajen las tasas de interés. Esas son las predicciones que se están otorgando por diferentes casas de análisis.
Y por último, esto pudiera llevar a un visado para mexicanos hacia la Unión Europea. Son 5 predicciones económicas y pues también un poco financieras rumbo al 2030 y a la ahora sí que no es Nostradamus, no es algo que un profeta está diciendo, simplemente, como les dije, profesionales en la materia son las predicciones con números, con datos que nos otorgan, y es lo que les muestro a ustedes. Y ahí acabamos. Sin duda, un episodio que nos trae un montón de data para poder garantizar que estamos informados. Yo creo que la información es poder, Rod. El día de hoy nos has traído mucha información para que cada uno de nosotros, pues, me gusta este rollo de poner las barbas a remojar, porque 2030 parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Juan. No, digo, a mí me queda claro que algo que tenemos que hacer diferente, pues es estar informados, ¿no? Y con esa información cada quien tomar sus decisiones, ¿verdad? Porque hay muchos comentarios, obviamente, polémicos, contrarios y de todo. Sin embargo, pues ahora sí que la hard data que nos diste, pues nos da eso, información. Las decisiones, pues cada quien será responsabilidad de ellos de tomarlas. Hoy nos das un mensaje importante para ello y para pues seguir buscando las mejores maneras y los mejores lugares donde invertir y seguir creciendo y generando nuestro patrimonio también, ¿no? Que no necesariamente hoy fue un episodio para solamente decir, invierte aquí, sino es para darnos un mapa de cómo está el país hoy en números tal cual, en blanco y negro y en algunos en rojo, en varios, y pues bueno, eso nos da esa información de qué pasos podemos seguir dando en el camino, ¿no? La verdad es que... ¿Les parece ver por ahí 2, 3 comentarios de la gente? Creo que hubo un chorro de comentarios muy interesantes. Si pudiéramos poner ahí en pantalla 2, 3 comentarios que aporten. Sí, mira, por ejemplo, acá me gustó señores, estos son datos duros, reales, no los otros datos. ¿Acaso no los notan en canasta básica y que su dinero no rinde? Que era un punto que nos decía la vez pasada, ¿no, Rod? De pronto la inflación que es declarada es canasta básica, pero la realidad es que el segmento es muy corto. Cuando es la canasta completa de la clase media, pues de pronto vemos inflaciones más importantes. Sí, bueno, muy buen comentario. Todo lo que presenté son datos de diferentes instituciones, análisis y casas de bolsa y demás. Casi todo es externo. Vaya, nada más una interpretación de los datos que nos trae el paciente, ¿no? Nada es opinión, ahora sí que ni personal, ni sentimientos, son hard data, ¿no? Como decimos acá en Estados Unidos. Buenísimo. Acá tenemos a Iván Candedo, dice, tantos impuestos y tan mal que se ven reflejados en salud y seguridad. Déjame ver algún otro. Aquí, nos dice David Mendoza, ¿cuánta fuga económica? Se ve un panorama sombrío con estos datos si no se dan un cambio en la política. Que hay cosas buenas también, ojo, también vaya, no todo está tan perdido, hay cosas buenas. El hecho de que China esté cayendo en producción de manufactura, eso pudiera beneficiar mucho a la manufactura mexicana. El gobierno tiene que ponerse las pilas para aprovechar esa es una oportunidad, vaya. ¿Cuándo íbamos a pensar que China iba a cometer los errores que cometió post pandemia? Esa política de COVID-0, yo creo que hasta el día de hoy y por muchos años se van a arrepentir, pero hay países que la han sabido capitalizar, yo creo que mejor que México. Uno de ellos ha sido la India. Sí, sin duda. Mira, acá hay una pregunta muy buena, Rod. Déjame, te la pongo. Ajá, buenísima. ¿Cuáles deberían de ser los siguientes pasos que debería hacer quien tome las riendas de la economía del país?
Fue facilísimo, que nos impulse la libertad económica, que impulse estos 12 puntos y yo mañana mismo me sumo a su campaña política. Un administrador, porque así le llamo yo a los presidentes, administradores, que tenga una visión libertaria, de libertad económica real, no liberales de cuento, no. Liberales reales que impulsen como Singapur, como Nueva Zelanda, como Suiza, Irlanda, que le copien el modelo de lo que están haciendo estos países, que viaje a Dubái y vea lo que están haciendo en Emiratos Árabes Unidos, que viaje a Suiza y observe cómo en 2 días abres un negocio en Suiza. El día que alguien diga, yo voy a impulsar estos 12 puntos, híjole, hasta una buena donación a su campaña le hago. Buenísimo. Muy bien, acá hay otra pregunta también interesante. Cuando deje de existir, ahí David, muy activo David, felicidades David por involucrarte y hacer estas preguntas. Cuando deje de existir la necesidad de las remesas, ¿será una señal de crecimiento de México en su economía? Sería padrísimo decir que México no necesita remesas. O sea, yo al contrario, cuando veo un aumento de las remesas digo, carajo, entonces quiere decir que los mexicanos necesitan que les manden más comida, necesitan a alguien que de fuera les esté enviando asistencia porque no la consiguen en su país. Entonces, se me hace increíble el comentario que está haciendo, porque yo creo que sí, el día que México no tenga remesas, pues quiere decir que no hay mantenidos de fuera, ¿no? Por necesidad. Eso sería increíble, claro. No lo había visto de esa manera, tal cual, así, pero pensado, ¿no? Algún día cero remesas sería increíble. Increíble. Mira, Rod, creo que aquí te quieren comprometer con otro episodio aquí en Grow Together. Me gusta el programa, dice, para darle seguimiento a North Shoring, para ver realmente México está aprovechando esta oportunidad que se le presenta. Sería interesante hablar del North Shoring también. Así es. Te digo que México tiene oportunidades, la única cosa es alguien visionario que las aproveche. A ver, antes de irnos, me gustaría preguntarles a los que están aquí, ¿qué país del mundo creen que le está haciendo? Por eso al final puse el mundo, porque digo, me pasé un poco de tiempo, pero ¿qué país del mundo creen que sí la está armando? Me gustaría escuchar comentarios de ustedes. Hablemos de quién sí, porque cuando somos inversionistas independientes, nosotros armamos nuestro portafolio de inversión con ciertos países. ¿Qué países incluir en un portafolio de inversión? ¿A qué países llevar dinero? ¿A qué países te atreves a enviar tu patrimonio e invertir en empresas de ese país? ¿No? Eso creo que es algo que vale la pena verlo desde esa manera. Dice Paco que los nórdicos, Orlando, Taiwán, Suiza, Singapur, Noruega. Pero ¿qué países? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué países eran un México y progresaron a lo que yo creo que muchos quisiéramos ver que México llegue a? ¿Qué países la están haciendo bien? Por ejemplo, yo igual y doy el mío. Yo creo que Chile. Yo viajo mucho por América del Sur, me toca mucho ir a varios países de América del Sur y creo que el que la está haciendo mejor de América del Sur es Chile. Otro que la está haciendo bien es Uruguay, pero creo que Chile se va a convertir en el primer país desarrollado de América del Sur. Por ahí Jennifer dice que sí, que Chile. Varios dicen que Corea del Sur, definitivo. Bueno, Corea del Sur era un México. Es más, yo creo que en algún punto tenía los mismos niveles de pobreza que México y de desigualdad, pero Corea del Sur le apostó a la educación, le apostó al crecimiento empresarial, le apostó al desarrollo en ingenierías, tecnología. Hoy en día Corea del Sur es el dueño de Samsung, Hyundai, Kia, LG. Y bueno, la diferencia contra el fracasado Corea del Norte comunista, ¿no? Es impresionante. Completamente. Sí, países que los gobiernos también han sabido facilitar, pues justo ese libre mercado y esas oportunidades que hay de hacer más grande su país en lugar de
hacerlo más chiquito, ¿no? Y más cerrado. Sí. Chile me gusta mucho. Si alguien tiene oportunidad de ir a Chile y no conocen, vayan. Se van a llevar una buena sorpresa. Un país muy, digo, en América Latina yo creo que es de los países donde más seguro te sientes. Es un país de muy baja desigualdad. Es el país con la educación más alta, sobre todo en educación terciaria de América Latina. Genial. Pues Dice Jorge que si nos vamos más atrás en la historia, Japón era un México aún peor. Sí. Pero bueno, creo que a la cultura japonesa hay 1000 cosas que les tenemos que copiar y aprender, sobre todo en su cultura, en su forma de ser humanos. Así es. Mira, Jaime nos dice, desgraciadamente creí que China seguiría creciendo y veo que tendré que hacer holding con los ETFs que compré en los años. Yo tengo mis reservas. Ese gobierno es de mis menos preferidos gobiernos del mundo. Así es. Por acá también nos decían Brasil, pero creo que ya nos dabas también una referencia que Brasil... Brasil me da miedo y no me gusta. Hay una desigualdad terrible. Es uno de los países con mayores impuestos. Tú anduviste por ahí hace poco, ¿no? Así es. Así es. Y sí, mucha desigualdad. De pronto veías tú colonias, pues yo te diría padrísimas, y al ladito las famosas favelas. Es impresionante también. Sí, y los impuestos son altísimos y los brasileños lo único que quieren es hacer dinero para sacarlo del país, o sea, porque saben que la vida en Brasil es muy difícil y el gobierno, en lugar de abrirlo y de liberalizarlo, cada vez lo hace más complicado, más restricciones, más impuestos, y lo único que hacen es que más dinero salga del país. O sea, es un cuento de nunca acabar. Mira, acá hay más, siguen apareciendo comentarios. Taiwán da miedo por la posible anexión de China. Híjole, lamentable, porque Taiwán es uno de los mejores países del mundo, es uno de los países más libres del mundo. El 92% de los taiwaneses no quieren nada que ver con China. Taiwán es un país pacífico, el malo es China ahí. Muy bien. Y miren, si les parece bien, para ir cerrando, me gustaría poner el comentario de Norma. Agradecerte, Norma, padrísimo comentario. Cuidemos a nuestro México, que no subestime nuestra inteligencia hablando de lo que pasó en el pasado, cuando en ese pasado estábamos mejor. Felicidades. Muchas gracias, Norma. Yo amo a México. Es un gran país y bueno, sin duda. Yo creo que sin duda, si se pone las pilas, tiene todo para ser el siguiente país desarrollado que siempre hemos tratado de buscar en ese país, que sigue siendo lamentablemente un país emergente con un PIB per cápita muy bajo. Sí, que pareciera algunos o varios comentarios, Rodrigo, digo nomás para, como dice Héctor, ir cerrando, pareciera que ay, es el escenario terrible, ahí viene, ya está llegando luego, casi nos está comiendo, pero pues es el momento de pensar diferente y de hacer cosas diferentes y de tener esta mentalidad como la que nos compartía Norma y de ver qué tenemos que cambiar en cada uno de nosotros para cambiar este país y llevarlo a donde tiene el potencial que tiene, ¿no? Creo que no es solo lamentarnos, darnos de latigazos y decir, ching, va a pasar esto, pues casi ya me voy de México, sino generar los cambios que necesitamos, ¿no? Sí, inclusive Rodrigo ya nos marcaba algunos puntos importantes de los países que lo han sabido hacer, ¿no, Juan? O sea, sí, temas de educación, políticas mucho más responsables, que al final de cuentas cuando viene la palabra política, pues también son decisiones que tomamos todos los que estamos acá. Entonces, obviamente, sí informarnos sobre las propuestas, pues vamos a tener dentro de poco un cambio de gobierno importante, se dice las elecciones más grandes de la historia reciente, y pues obviamente es un tema de educación, de saber que está ahí una decisión importante en los próximos meses, hay que informarnos, hay que conocer, hay que saber, y bueno, nuevamente invitarlos a que sigan pues todo el contenido que Rod trabaja en sus diferentes redes, las aportaciones que hace
en miras de que sigamos como país desarrollando esta habilidad para poder invertir y hacer FIRE eventualmente. Y pues también que no dejen de seguir los libros. Rod, no sé si quieres platicar, dentro de poco se libera un libro, ¿no? Sí, sábado es la preventa. Va a ser, hay 2 lugares para poder comprar la preventa el sábado. Uno es en Amazon y el otro es en la FIL Monterrey, que ahí voy a viajar a México, a Monterrey, a estar en la presentación ahí y la preventa. Y la próxima semana, el miércoles 11 a las 7 de la noche, es la presentación oficial del nuevo libro que se llama ETFs por Investor Coach. Es un libro de puros ETFs y es una joya para México y América Latina lo que estamos haciendo. Perfecto, buenísimo. Oye, Juan, pues el día de hoy el reto va a estar bueno para el resumen, porque la verdad es que tuvimos un montón de datos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ahí Rod me complementa si digo alguna tontería. Entonces, vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, muy contentos de tener nuevamente a Rodrigo Coutinho en esta charla México Económico, un análisis financiero y económico de los últimos años, episodio 140 de nuestra temporada número 11. Y la verdad es que, bien lo decía Rodrigo, una bomba de datos. Empezamos hablando un poco sobre la importancia de tener información acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Y Rodrigo nos empezaba a dar pues algún contexto de qué ha pasado con estas economías o con estos países que han tomado ciertas decisiones, ¿no? Obviamente, en el Inter nos hemos encontrado en México que se ha encontrado un panorama económico complicado. Hemos oído hablar ya de fuga de capitales, hemos oído hablar también de calificaciones no tan positivas para los grados de inversión. Y bueno, al final Rodrigo nos decía, cuidado porque al final de cuentas México es un país que compite con otros 250 países por atraer el capital, ¿no? Por traer la inversión extranjera y que eventualmente pues pueda atraer a México beneficios por el hecho de poder tener esta capacidad de atraer inversión. Entonces, pues empezamos a ver datos macroeconómicos de deuda, de inflación, de presupuesto que están afectando o que van a afectar en el corto plazo a nuestro país. Y dice Rodrigo, mira, al final yo soy libertario. Los países más exitosos del mundo han alcanzado ese éxito gracias a la libertad económica. Y Rodrigo nos presentaba 12 puntos de libertad económica que ponen a los países a competir sobre, pues yo te diría, 4 grandes componentes, ¿no? Toda la parte legal, el tamaño del gobierno y cómo maneja su economía, temas de eficiencia regulatoria y apertura de mercados. Y cuando empezamos a ver de los países que más han sobresalido, el número 1 en este momento es Singapur. Y ya Rodrigo nos iba llevando punto por punto en dónde le ha ido a Singapur muy bien. Y pues nos mencionaba algunos componentes como libertad financiera, libertad para poder hacer negocio, libertad también a nivel laboral, donde se ha destacado fuertemente Singapur. Y así empezamos a darle una revisión a componentes como derechos de propiedad, la efectividad judicial, la integridad del gobierno, impuestos saludables, los gastos gubernamentales, salud física, por ejemplo, libertad para hacer negocio, libertad laboral, entre otros componentes. Por ahí, pues aquí les menciono algunos para que regresen a ver el episodio si quieren profundizar un poquito más hacia allá, ¿no? Entonces, de los datos que nos decía Rodrigo, hay que prestarle mucha atención, es cómo los países están reduciendo la pobreza, que están haciendo una clase media más sólida y que eventualmente están ayudando a garantizar que haya movilidad social entre las familias, ¿no? Y cuando le damos un doble clic a los países, pues encontramos a países como Singapur y Suiza, en los primeros lugares, Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Holanda, entre otros más, pero adivinen dónde está México. México está situado en el lugar número 61, ¿no? De 250 países. Y veíamos por ahí que cosas importantes que han hecho estos países para mantenerse en los mejores lugares es que han trabajado con impuestos bajos, han buscado que el gobierno tenga gasto saludable, que haya apertura de negocios, que sea más sencillo contratar trabajadores y además que expandan
o abran de manera importante el hacer negocios dentro de estos países, ¿no? Cuando le damos pues un vistazo a ese listado, pues nos encontramos en los últimos lugares a Corea del Norte, Cuba, Venezuela, que pues obviamente, y creo que para todos es normal escuchar estos países como aquellos que no tienen tanta libertad financiera y que eventualmente pues han generado catástrofes económicas en dichos países, ¿no? Entonces, lo que nos decía Rodrigo, y aquí hay un punto bien importante, que toda esta data no es una data inventada, no es una data manipulada. Decía Rodrigo, yo manejo mis decisiones por mayoría intelectual. Debemos hablar entonces con grupos que tienen este nivel de expertise y que además tienen yo podría decir, pues digamos, ese respaldo de que hay fundamento en la información y que está tomada de medios verídicos y creíbles para poder tomar decisiones. Cuando el día de hoy queremos solicitar un dato, hay que hacerlo con esta mayoría intelectual. Y cuando vemos, decíamos, México está en el número 61, detrás de él tiene a Indonesia y abajo de él trae a Colombia, pues nos encontramos en que México pues le va bien en términos de derechos de propiedad. Otro indicador importante es la libertad para poder hacer negocio y la libertad para poder generar inversión, por ejemplo, inversión en bolsa, la capacidad de tener trade freedom, ¿no? Pero algunos indicadores que no necesariamente están tan bien y que eventualmente generan el que México esté en este ranking número 61 es la efectividad judicial. Ustedes saben, pues en los niveles de corrupción que tenemos, la integridad del gobierno, son dos de los componentes que están calificados por debajo de 40 puntos en una escala de 1 a 100. Entonces, cuando le damos ese vistazo y de pronto tenemos un inversionista y dice, oye, ¿dónde quieres llevar tu dinero? A Singapur, que te ofrece todo esto, a México, pues obviamente esos son componentes para toma de decisiones en la medida en la que los países van cuidando esa libertad, esta libertad financiera, ¿no? Entonces, esa libertad económica, perdón. Entonces, cuando le damos un doble clic a México, México ha hecho buen trabajo, ¿no? Eventualmente ha tenido la oportunidad de ser de los países que más cantidad de tratados de libertad económica tenemos. Y hay un par de personajes que impulsaron esto durante sus gobiernos. Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada han sido dos de los digamos, protagonistas gubernamentales o presidentes de la República que han impulsado más esta agenda. Han generado tratados de libertad económica el doble de lo que tiene China y hasta 4 veces más de lo que tiene Brasil. Pero ojo, ahí hemos tenido un proceso de crecimiento importante y empezamos a dar un doble clic al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores de México. Y veíamos, oye, pues de 1992 a la fecha, el IPC ha crecido 3.449%. Un crecimiento brutal. Sin embargo, en los últimos años, del 2018 a la fecha, ha tenido un crecimiento, yo te diría, súper pequeño. No se ha visto un buen desempeño. Inclusive Rodrigo dijo, hay un estancamiento desde el 2018. En el momento en el que se da el resultado de la elección en 2018, en ese momento el sector empresarial el resultado y dice, caray, ahí viene un tema. Y después, en 2020 llega la pandemia y no hemos logrado recuperarnos. Seguimos al mismo nivel que teníamos en 2018. Y obviamente algunos red flags que por ahí tuvimos, como la cancelación de la inversión de Constellation Brands, la cancelación del aeropuerto nacional de la Ciudad de México que iba para Texcoco, pues eventualmente fueron señales de alarma que empezaron a generar esas fugas de capital que hablábamos al principio. Entonces, en el momento en el que comparamos el performance de México contra Estados Unidos, hay una comparación de 74% en los últimos 5 años que ha tenido de crecimiento el Standard & Poor's 500 versus un 1% que presenta México. Y cuando le vamos dando un doble clic a algunas cosas adicionales a las que ya comentábamos de Constellation y del aeropuerto, también le damos un doble clic a empresas paraestatales como Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo. Y tiene pérdidas posteriores a 110,000 millones de dólares de deuda. Por ejemplo, una vez que ya le da la aportación al gobierno, la deuda es espectacular, es grandísima, ¿no?
¿Qué es lo que le preocupa a los economistas? Nos decía Rodrigo, ya después de hablar de Pemex, decía es que adicional a esto seguimos viendo puntos ahí preocupantes, ¿no? Y uno de ellos es el presupuesto del 2024. Se ha presupuestado para el año que entra 9 billones de pesos, pero de estos 9 billones solo se van a recaudar 7.3 billones. Eso quiere decir que habrá un endeudamiento por unos 0.7 billones para el próximo año. Pero a eso, sumado a los 12 billones de deuda que tenemos actualmente, pues estamos alcanzando niveles de deuda históricos. Y ya nos decía Rodrigo, bueno, ha habido gobiernos que han hecho un buen trabajo, como fue el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, pero durante el gobierno de Peña Nieto y de López Obrador, es donde se ha tenido una tendencia más marcada en el no cuidado de la deuda. Entonces, cuando se compara la deuda de México contra el Producto Interno Bruto, actualmente del 2020 a la fecha, hemos tenido un 51.3%, 49.6% en 2021 y en 2022 un 50%. Y cuando vemos el Producto Interno Bruto per cápita, pues también nos encontramos indicadores en 2022 de 9,755 pesos. El día de hoy, bueno, Corea del Sur viene, por ahí nos decía Rodrigo, Corea del Sur es un país que viene de ser un México a ser un país que se ha destacado de manera profunda en el mundo. Y nos daba por ahí ejemplos de algunas empresas que han destacado como Hyundai, entre otras, Samsung, que han venido a generar pues, crecimiento para el país, pero le ha apostado Corea del Sur fuertemente a la educación, a la apertura a libertad financiera, entre otros componentes. Más adelante, Rodrigo nos decía, un punto importante a revisar son las tasas de interés. Durante la responsabilidad de Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, se ha tenido un muy buen nivel de manejo del Banco de México. Pero recientemente, ante la administración de Victoria Rodríguez, que es la persona que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hemos encontrado crecimientos en la tasa de interés sumamente importantes. Mientras que durante Carstens y durante la administración de Alejandro Díaz de León, veíamos tasas entre 1 y 2% arriba de la tasa de Estados Unidos. Victoria ha incrementado la tasa de interés de México arriba del 7% versus Estados Unidos, ¿no? Y obviamente estas tasas de interés se ha buscado hacer para poder generar un control de la inflación que relativamente está controlada, actualmente está a un 4% de inflación. Sin duda, en ese sentido hay un buen resultado, pero pues termina siendo contraproducente porque al final de cuentas esa tasa de interés está haciendo que las deudas que tenemos tú y yo en las tarjetas de crédito, hipotecas y demás cosas sea una deuda muy cara. Obviamente las tasas de interés, cuando le damos el doble clic a las tasas de interés por país, pues México está dentro de las tasas que, pues yo te diría de tabla media hacia arriba, ¿no? Comparado con países como Brasil, que trae tasas de 12.75, Sudán de 12 puntos, México trae una tasa de 11.25. Entonces, aquí es cuando Rodrigo nos dice, a ver, vamos a comparar entonces, tasa de interés alta, más una calificación crediticia alta, pues obviamente atrae un montón de dinero, toneladas de dinero al país. ¿Eso qué significa? Que si eventualmente tú le prestas a México, pues dice, oye, me paga bien, 11.25, pero adicional a eso, además tiene buena reputación para pagar. México está calificado por Standard & Poor's como triple B, por ejemplo, en Moody's como Baa2, y otras calificadoras también tienen una buena referencia de calificación para México. Entonces, nos decía Rodrigo, México está haciendo un buen trabajo, pero en el resto de Latinoamérica también vemos muy buenos desempeños en relación a calificación y crecimiento, como lo son Chile y Uruguay. Si aquí hay que prestar atención, si baja el grado de inversión, vamos a tener fuga de capitales, y eventualmente si eso sucede, podemos tener depreciación de la moneda, puede aumentar más la tasa de inversión y eventualmente pues puede generar impactos en la inversión extranjera directa. Que en México, lo que nos decía Rodrigo, no ha crecido en los últimos 20 años. Si nos daba
varios ejemplos de, oye, ahí viene Tesla, con quién sabe cuántos millones, pues todavía no llega, todavía Elon Musk no ha mandado la transferencia para que esto tenga impacto en México, ¿no? Y nos decía Rodrigo también algunos datos sobre remesas, ¿no? De 36,000 millones de dólares anuales, han crecido a 58,000 millones de dólares anuales, pero decía Rodrigo, ok, pareciera ser que eso es lo que está impulsando el superpeso, pero no necesariamente. Las remesas solamente representan un 3.5% del Producto Interno Bruto, este dato de 2022. Cuando le damos un vistazo a la balanza comercial, se pierde más por importaciones que por exportaciones. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobierno de Felipe Calderón, se tuvo un buen desempeño. Sin embargo, en el caso de Peña Nieto, solamente un 2.4% de crecimiento. En el 2019, nos decía Rodrigo, ha habido una caída de 0.2%. No tiene que ver con la pandemia, pero veíamos también el crecimiento del Producto Interno Bruto de México de menos 8.2 en el 2020. Y realmente no ha generado una tasa de recuperación tan importante como sí ha sucedido en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos viene creciendo mejor que México. De menos 2.2 que fue durante pandemia, se fue arriba del 5% para recuperarse. Y ya después veíamos una tabla donde Rodrigo nos fue explicando poco a poco cómo ha sido las diferentes administraciones, la de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, en relación al Producto Interno Bruto, entre Producto Interno Bruto en dólares y Producto Interno Bruto en pesos, ¿no? Y veíamos desempeños en el caso de Zedillo. Solo les doy 2 datos para acelerar el resumen, pero el Producto Interno Bruto al inicio de la administración de Zedillo, en dólares había tenido un crecimiento de 20.12%, y en pesos mexicanos un 226%. Pero en el caso al inicio de la administración de López Obrador, solamente un crecimiento del 15.9% en dólares y solo un 1.7% en pesos, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta data, cuando la ponemos al análisis de quienes tienen dinero para venir a invertir en México, pues cada vez, si se fijan, vamos encontrando diferentes argumentos que te hacen pensar un poco si meterías tu dinero en este país o no por las decisiones que se han tomado, ¿no? Y también nos decía Rodrigo al final, oigan, y ojo, porque el nombre del juego de pronto es, ¿cómo se llama? El traer impuestos, ¿no? El poder cobrar impuestos. Y nos encontramos que hay gente que le encantó el reciclo, nos decía. Sin embargo, pues esa forma de recaudación solamente te da un 3% de impuestos, y nos daba ejemplos de médicos, de psicólogos y de otros profesionales que pues ellos están viendo ese beneficio, pero al final de cuentas, cuando lo ves a nivel de gobierno y de lo que significa el apoyo para todos, pues es inequitativo versus tasas de impuestos que pagamos los asalariados y las empresas entre el 30 y 35%. Y nos decía, digo, México es un país sumamente costoso para poder contratar personas, ¿no? Y ya nos decía, en general, el ISR hasta un 35%, el Afore y el Infonavit el 15%, el ISN hasta 4%, y nos decía, bueno, pues el hecho de contratar gente en México, esa carga social es altísima y es muy costoso, ¿no? Y ya hacia el final nos decía, y bueno, parte de la cosa que preocupa acá es que esta deuda trae una fuerte carga hacia que no va a ser invertida ni siquiera en infraestructura, algo que nos va a ayudar a crecer como país, sino que está destinada hacia programas sociales. En el caso, por ejemplo, de 2024, el gasto está arriba de los 740,000 millones de pesos para el 2024 en programas sociales. Eso quiere decir que son 61,700 millones de pesos mensuales, que esto equivale a 3,432 millones de dólares mensuales, ¿no? Cuando veíamos el dato, nos decía Rodrigo, es como si cada mes pudieras construir un aeropuerto con N cantidad de pistas y con un par de terminales. Es una cantidad brutal de dinero. Y obviamente el asistencialismo, pues está bien. El tema es que la gente se acostumbra a esto, es difícil eliminarlo, y en el largo plazo es insostenible. Lo que decía Rodrigo es, de pronto, la asistencia es para apoyar a la gente mientras sale del bache, pero la pregunta es, ¿saldrán? Obviamente, pues mucha gente se queda acostumbrada a estos beneficios y no será tan sencillo. Va a ser un reto para quien siga en el gobierno, eventualmente poner esto en control y poder retirar esos beneficios de quienes ya se han acostumbrado a hacer. Y para cerrar, queridos amigos, nos decía, bueno, predicciones para el 2030, 5 prácticamente.
con los datos que vimos, se ve una muy alta posibilidad de que haya una baja de calificación crediticia, que eso significa pérdida de la inversión para el país, que el gobierno a partir de esto va a condenar a las calificadoras, y por ahí ya en los comentarios decían, oye, pues desde ahorita ya las está descalificando. Obviamente eso va a provocar una alta inflación que va además a ser persistente. El cuarto punto es una eventual depreciación del tipo de cambio entre el dólar americano y los pesos. Y por último, una alta probabilidad de que ya en algunos países de Europa se empiece a solicitar visa para mexicanos que quieran visitar esos países, ¿no? Entonces, como ven, queridos amigos, una sesión sumamente interesante, con muchísima data para poder reflexionar y para poder analizar. Tomen sus notas, vayan preparando sus decisiones. Y bueno, de nuestra parte, querido Rodrigo, nuevamente agradecerte por todas las aportaciones de esta noche. Mucha data, creo que ha sido uno de los episodios que nos ha tomado más tiempo, pero ha valido cada segundo por toda la información que nos dejas acá. Agradecerle a todas las personas que se han conectado y pues espectacular episodio 140. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Y recuerden, síganos en redes sociales, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima. Que haya éxito. Chau, chau. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.